¿Qué tal, chicos? Mi nombre es Leobardo Vilés y hoy vamos a empezar con la segunda clase que, como ven, va a tratar de las primitivas y de la inicialización del proyecto. ¿Por dónde vamos a empezar? Por las necesidades que va a tener nuestro proyecto en una primera instancia, que va a ser un lienzo donde pintar o un G-frame, que lo que ya vimos es una ventana, un tamaño de dicho lienzo, un color de fondo y una tasa de actualización por segundo, o como algunos conocen, FPS, frames per second. Un objeto dibujante, que en este caso vamos a utilizar un buffer image, que lo que hace referencia es una imagen completamente vacía donde vamos a indicarle qué va a ir en cada uno de los píxeles de dicha imagen, y un bucle de programa. ¿Qué me refiero con esto? Un bucle de programa es el que actualiza la pantalla n veces por segundo, o sea, el que va a ser el encargado de actualizar la pantalla dependiendo de la cantidad de FPS que le pongamos en el frame. Vamos a empezar con esto, vamos a empezar con programar. Aquí tengo el NetBeans abierto y vamos a empezar con el proyecto. Vamos a crear un proyecto tipo Java sencillo, sin Maven, sin Gradle, nada más fuera de lo común de Java. A este le vamos a llamar Game, Graphics Engine. Ok, que me dice que yo tengo algunos que se llaman igual. Aquí lo vamos a crear. Ahí está. Todo lo creamos. Y lo primero que vamos a configurar es la clase main. Ok. Como ya les había dicho, lo primero que necesitamos es un G-frame, que se llama ventana. Importamos, no la creamos, importamos, se me fue el botón ahí. Importamos e inicializamos sus atributos básicos, que en este caso podría ser .default exit on close. Ok, aquí le estamos diciendo que al momento de que se cierre la ventana, se cierre el programa por completo, que no se pueda cambiar el tamaño de la pantalla, que el título, bueno, le estamos indicando el título y vamos a crear una clase que se va a llamar raster. Y este raster lo vamos a crear, esto solamente es el nombre de la clase que le quiero poner. Este es public extends, va a extender un jpanel y va a implementar un runnable. Este runnable nos va a ayudar para poder inicializar el hilo que les había comentado en el principio del video. Entonces vamos a crear ese hilo, private thread main loop, y aquí vamos a crear el constructor. Y vamos a empezar a configurar a establecer los parámetros básicos de nuestra ventana, que en este caso sería private final int, es el tamaño de la pantalla que les había dicho, en ancho y en alto. En este caso les voy a dar un tamaño de HD, o sea 1280 por 720. Habíamos quedado que también se necesita un color, background color, que va a ser igual a color.black, y la tasa de refresco, que en este caso le vamos a decir que sea private final int fps, va a ser igual a 60 fotogramas por segundo. Eso lo necesitamos importar y a partir de aquí ya podríamos empezar.
¿Por dónde quiero empezar? Con la inicialización del hilo. Entonces public void start main loop. Main loop va a ser igual a new thread. Y lo vamos a dirigir hacia nuestra clase porque implementa un runnable, que es este de aquí. Entonces main loop.start, y esto inicializaría este método de aquí, que sería el run. Pero ¿dónde vamos a llamar este start main loop? Vamos a iniciarlo aquí, raster.start main loop, y ya sería ventana.add el raster, ventana.pack, para que haga el tamaño de la ventana el mismo que los objetos que lo contienen, y ventana.set visible true. Ok, ya que tenemos esto, lo más básico que nos va a salir es nuestra ventana. Apareció chiquita porque no se ha implementado dichamente esto. This.set preferred size, una nueva dimensión del tamaño que hay. Se quedó screen width por screen height. This.set background color background color. This.set double buffer true, y this.set focusable equals true. En el siguiente video vamos a apuntar un poquito más del porqué de este método, porque vamos a crear este panel en doble buffer, pero de momento vamos a quedarnos aquí, y al momento de abrir esto podemos ver que nuestra ventana se abre con el tamaño indicado y con un fondo negro. Algunas cosas que algunas personas hacen es ponerle aquí ventana.setLocation relative to a nulo, para que abra en el medio de la pantalla y no aquí en el borde superior izquierdo. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra ventana cargada, lo que vamos a empezar a hacer es el game loop, como bien se le conoce en internet. Un game loop, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que en el transcurso del programa, el programa vaya actualizando las variables del juego, y después las pinte. ¿A qué nos podemos referir cuando hablamos de un update y de un repaint? Hablamos que si, por ejemplo, tenemos un cubo, digamos, y entonces este cubo está en la posición 0, 0. Pero si yo quiero moverlo a una siguiente posición, digamos 50, 0, entonces esta traslación que va a haber se tiene que hacer dentro del método update, para que no todo el programa, para que no todo el método repaint se encargue de actualizar la posición de los cubos y después de pintarlos. O sea, eso es una carga extra que se le haría al método repaint, y lo que queremos es que estén bastante libres. Ok, entonces lo más sencillo que se podría hacer es aquí un while, mientras que el main loop sea diferente de nulo, que pues sería siempre porque se inicializa aquí. Entonces vamos a crear, o vamos a llamar al método update, que lo vamos a crear ahorita, y después un repaint. Ok. Si quisiéramos poder ver algo en la pantalla, podríamos crear aquí, bueno, primero tenemos que se dice sobreescribir el método paint component, porque lo vamos a tener que modificar un poco. Ok, entonces voy a crear aquí un pequeño ejemplo de cómo es que nuestro programa pinta, o cómo es que nuestro bucle funciona. Y para eso voy a crear una instancia de graphics 2D, que va a ser igual a g
y esto lo casteamos. No me deja castearlo así por atajo. Ya. Entonces g2.fillRect vamos a crear en 50, 50 y va a medir 50 por 50. Si esto lo corremos, vemos que aquí un pequeño rectángulo. Voy a hacerlo de color blanco. Pero ¿qué pasa? Aquí vamos a crear dos variables que van a ser de entero. Cube, bueno, rect x y rect y. Van a ser igualadas a 50. Y aquí sería rect x y rect y. Y aquí en el método update vamos a sumarlas. Rect x más y rect y. ¿Qué va a pasar cuando yo inicialice el proyecto? Se va a ir. Mi cubo ni siquiera apareció ni tantito. Y eso es porque el loop no está siguiendo mi determinado frames per second. O sea, no se actualiza la cantidad de veces que yo quiero en la pantalla. Para eso tengo que abundar un poquito más en este main loop. Ok, entonces, ¿qué es lo que exactamente se requiere de este game loop? Es que actualice la pantalla a una determinada cantidad de veces por segundo. Para esto, vamos a necesitar unas cuantas variables que voy a inicializar aquí. En este caso sería un double que se va a llamar drawInterval, que va a ser igual a 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 entre fps. ¿Por qué tantos ceros? Esta es la cantidad de ceros que hay dentro de un nanosegundo. ¿Ok? Ahora, double delta va igual a nada. Bueno, igual a 0. Y luego un long last time va a ser igual a system.nanotime. System.nanotime es el encargado de devolvernos el tiempo en nanosegundos que tiene nuestro sistema, así como su nombre lo indica. Long current time va a ser igual a nada, eso ahorita lo inicializamos. Luego un long timer va a ser igual a 0. Long draw count va a ser igual a 0. Listo. Entonces ahora, para empezar con esto, lo que voy a necesitar es establecer el tiempo actual donde entra en este loop, que sería current time va a ser igual a system.nanotime. De ahí que necesito hacer es delta más igual a la diferencia que va a haber entre el tiempo actual menos el último tiempo que se haya registrado. Eso entre el intervalo de segundos que hay entre actualización y actualización. También necesito hacer que el timer sea igual a esta parte de aquí, que es la diferencia de tiempo. De ahí ahora last time va a ser igual a current time para actualizar la diferencia. Y aquí vamos a decir que si delta es mayor o igual a 1, entonces que se actualice, update, se repinte, se reste delta para que no vuelva a actualizarlo en el siguiente frame, sino que se espere al siguiente intervalo de tiempo. Y draw count más. Ok, esto de aquí ya no se necesita. Y aquí lo que se necesita es un if
que si timer es mayor o igual a 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, draw count va a ser igual a 0 y timer va a ser igual a 0. ¿Ok? Hasta ahí bien. Entonces, ¿qué pasa si ahora corremos esto? Pasa que se me borró esta cosa porque estaba haciendo unas actualizaciones al proyecto, pero lo hago rápido. Listo, ya tengo lo que teníamos antes. Test X va a ser igual a 50, test Y va a ser igual a 50. Esta es la posición de nuestro rectángulo. Y entonces, ya que tenemos ahora sí el intervalo de veces que se actualiza por segundo la pantalla, cuando lo corremos podemos ver que el rectángulo se empieza a mover píxel por píxel. ¿Va? Se está usando ahorita, nomás para dejar en claro, Graphics 2D para hacer un ejemplo. Dentro de este curso no se va a usar nada de Graphics 2D, porque vamos a reinventar la rueda de cómo se grafica un Graphics Engine. Entonces, hasta aquí tenemos el bucle corriendo bien. El siguiente video tutorial vamos a ver o a abundar un poquito más sobre el double buffer y sobre la imagen que habíamos dicho que es la que se va a inicializar en vacía para poder establecer cada píxel que nosotros queramos. ¿Okay?